la máxima expresión de la gracia de Dios en el Nuevo Testamento es Cristo. Eso es lo máximo. En toda la historia de la Escritura es Cristo, que siendo nosotros pecadores, Él extendió su mano, nos amó, nos rescató, nos dio posición, nos dio nombre, nos dio de su Espíritu, siendo nosotros indignos pecadores. Salmo 113, versículo 7. Él es el que levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Puede sentarse, por favor. Este versículo que tomo hoy, hermanos, la historia de muchos hombres y personas que aparecen registradas en el Antiguo Testamento. Muchos de ellos podrían haber dicho: el salmista escribió inspirado en mi historia. Encaja perfectamente con la historia de Abraham. Conocemos quién era Abraham. Un hombre que no tenía esperanza, sumido en una ciudad llena de idolatría, y Dios lo llamó y lo bendijo y lo hizo padre de multitudes. Encaja perfectamente, hermanos, con la historia de un joven que se llamaba David, que era el menor de su casa, que era pastor de ovejas y que llegó a ser uno de los príncipes y reyes más distinguidos que han existido en Israel. Encaja también con la historia de Mefiboset, un hijo de Jonatán, nieto de Saúl, que por circunstancias ajenas a él, desde niño fue arrebatado y llevado y escondido en un lugar que se llamaba Lodebar, y en esa huida aquel niño cayó y quedó inválido, y allí estuvo muchos años, hasta que David supo entonces que había un hijo de su amigo, y lo mandó traer y lo mandó sentar, hermanos, a la mesa del rey. Encaja perfectamente. Encaja también perfectamente este texto con la historia de Esther, una joven que era judía, pobre, y en algún momento ella y su nación estaban en esclavitud, y llegó a ser la esposa del rey de Asuero en su tiempo. Pero encaja también muy bien con la historia actual de muchos que, siendo pecadores, el Señor nos levantó del polvo y nos dio vida y nos dio un lugar entre su pueblo, un lugar de privilegio. Encaja perfectamente con mi vida, porque siendo pecador, el Señor me salvó y me llamó al ministerio, hermanos. Pero encaja, y es el personaje que yo quiero hablar perfectamente, amado hermanos, también con una mujer que se llamaba Rahab, que vivía en la ciudad de Jericó. La historia de Rahab me ayuda mucho para seguir hablando acerca del tema de la gracia. Yo quisiera expresar y puntualizar algo que creo es importante. Desde el Antiguo Testamento se expresó una gracia que fue común para muchos, pero en el Nuevo Testamento, ya lo dije, se expresó la gracia salvadora, que solamente es a través de Jesucristo. Rahab era una mujer conocida por ser una mujer ramera o prostituta de la ciudad de Jericó, pero la gracia de Dios llegó de forma inusual hasta su casa, y ella alcanzó el favor de Dios. En el barrio donde yo crecí, hermanos, yo crecí aquí cerca del Mercado Morelos. En el barrio donde yo crecí había una mujer que era prostituta, y la realidad es que esa mujer era una mujer muy solitaria. Casi nadie le hablaba en el barrio, y ella no buscaba tener relación con nadie. La miraban con mucha desconfianza. Tenía un hijo que era más o menos de mi edad, y yo veía que era un muchacho en cierta manera tímido. Se puede decir que su hijo aún estaba marcado por el oficio de su madre. Cuando era niño yo escuché toda clase de comentarios
negativos acerca de esa persona, y tengo la seguridad que algo parecido sucedía en la vida de Rahab. Había algo singular en la vida de esta señora. No estoy aquí para señalarla de ninguna manera. Había algo singular, que ella no se relacionaba con ninguno de los hombres del barrio. Lo que ella hacía, lo hacía en los bares o en los antros, pero trataba de evadir a todo el vecindario. Ahora, en días pasados que fui a la ciudad de Tijuana, los muchachos que han estado estudiando siempre me hablaban a mí acerca de una iglesia que está en la ciudad de Tijuana, que es una de las iglesias de Asambleas de Dios más antiguas, y que es pastor el hermano Heriberto, que es director del Instituto Bíblico. Y ellos siempre que llegaban me decían: pastor, dijo, hay una iglesia en la zona de tolerancia. Y el hermano que fue a recogernos al aeropuerto le dijo: lo voy a pasar por la iglesia más famosa de la ciudad de Tijuana. Y efectivamente pasamos una mañana. La mayoría de los antros estaban cerrados, pero es una zona de tolerancia. La iglesia estuvo primero antes que los antros. Y cuando yo pasé por ese lugar, y por cierto, como un dato curioso, en la parte de atrás de esa iglesia existe un antro que se llama el Infierno. Y cuando yo pasé por ese lugar esa mañana, me llamó la atención, hermanos, y yo dije: mira, la gracia de Dios se extiende a través de un ministerio, porque me platicaban que lo que hace la iglesia en ese lugar, hermanos, es atender a los niños de esas señoras que están en ese lugar, atenderlas en todos los sentidos, espiritualmente, y también tienen como una especie de comedor. Creo que Rahab es la máxima expresión de gracia en el Antiguo Testamento. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 24 dice: Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y la Biblia dice en los versículos siguientes: lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie, absolutamente nadie, se jacte en su presencia. Son 4 versículos que expresan perfectamente la gracia de Dios. Creo que Rahab encajaba perfectamente, hermanos, oye, en esto, en alguna de estas categorías. Si Dios nos ha salvado, si Dios nos ha llamado, no es por lo que nosotros somos, por lo que tenemos o lo porque podemos hacer, simple y sencillamente es por la gracia. Ojalá que nunca a nosotros se nos olvide esto. Parece algo contradictorio. Los que no conocen la historia pudieran decir: ¿cómo es posible que una mujer pecadora haya alcanzado la gracia de Dios? Es más, porque yo le voy a decir algo más. Rahab aparece entre los héroes de la fe que están en el capítulo 11. Solamente aparecen 2 mujeres. Una de ellas era Sara, la esposa de Abraham, y la otra es ella. Y algunos dicen: ¿cómo es posible? Entonces, porque en la Biblia y en el Antiguo Testamento estaba prohibida la prostitución y todo desorden sexual, sea homosexualismo o toda esa clase de situaciones. Es más, en el Antiguo Testamento aún, hermanos, si una joven, oye, se casaba y resultaba que la joven no era virgen, entonces el marido podía ir ante los jueces de la ciudad, y aquella joven iba a ser lapidada. Permítame decirle entonces que esta mujer que se llama Rahab no era judía. En algunas de las culturas antiguas, la prostitución, aún hasta el homosexualismo, estaba permitido. Desde luego en el judaísmo y en el cristianismo, yo quiero ser enfático, la Biblia pone un parámetro muy claro que no es correcto, que no se debe de practicar. Nada de ese tipo de desviaciones. Estoy diciendo, o he estado recalcando con anterioridad, dije que la gracia es el favor inmerecido. La realidad es que esta mujer estaba perdida moralmente y espiritualmente, al igual que muchos de nosotros. A lo mejor no llegamos a esos extremos,
a lo mejor no caímos en esa situación moral, pero la realidad, hermanos, desde el punto de vista de la santidad de Dios, todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando yo veo el pasaje, llama mi atención, hay 3 verdades impresionantes en el pasaje. Primero que nada, y tal vez esto va a dar respuesta a aquellos que no conocen el pasaje, ¿cómo es que alguien alcanzó la gracia de Dios? La primera acción que yo veo es que Rahab abraza la fe que es en Dios. La Biblia dice, antes de seguir más adelante, en Habacuc capítulo 2, dice: mas el justo por su fe vivirá. Desde el Antiguo Testamento se venía hablando de creer en Dios, y aquella mujer llamada Rahab, bajo circunstancias muy especiales, hermanos, ella creyó en el Dios Altísimo. Esta fue la clave en la vida de ella. Por su fe, la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11 versículo 31 que ella no pereció. Ella oyó acerca de Dios, supo los planes de Dios, y ella obró sabiamente y oportunamente a favor del pueblo de Dios. Su fe, escúcheme, su fe alcanzó la promesa que se le había dado a Abraham, hermanos. Hay una promesa general que Dios puso sobre los descendientes de Abraham, y esa promesa dice: a los que te bendigan, Abraham, yo los voy a bendecir, y a los que te maldigan, Abraham, yo los voy a maldecir. Esto es impresionante. Esta mujer creyó, pero esta mujer alcanzó la promesa que le fue dada a Abraham. Quisiera ahondar entonces un poco en la historia de ella. El pueblo de Dios había salido de Egipto e iba camino a la tierra prometida. No se le olvide, Rahab abraza la fe que es en Dios. Dice que camino a la tierra prometida llegan hasta la ciudad de Jericó, y Jericó y su gente estorbaban en el paso del pueblo de Dios hacia la conquista. Entonces la Biblia habla que Josué manda inspeccionar precisamente la ciudad donde vivía esta mujer. Mandó 2 espías para ver cuál sería la estrategia y la forma, cómo era la ciudad, cuál era el punto más débil, cómo podían ellos entrar a esa ciudad. Los 2 espías precisamente, hermanos, llegaron y se hospedaron en la casa de Rahab. Hace un momento que yo le dije que el oficio de Rahab era prostituta. Los espías fueron descubiertos por el rey de Jericó, y la escritura habla que entonces el rey fue avisado y el rey fue alertado y empezó a buscar a los espías. Lo que hace esta mujer, habla con ellos, supo que iban a ser muertos, y entonces ella decide esconderlos, decide protegerlos, decide ayudarlos. Oye, la casa de Rahab estaba en un lugar estratégico. Cuando tú lees detenidamente el pasaje, te das cuenta que su casa estaba ubicada en el muro de la ciudad. Ella, oye, obró con astucia, con sabiduría, pero Rahab tenía una convicción poderosa que la realidad pocos creyentes tienen hoy en día. Ella había escuchado todas las cosas que Dios había hecho desde que ellos habían salido de la tierra de Egipto. Y ella en Josué capítulo 2 versículo 11, fíjese lo que dice: porque yo sé que vuestro Dios, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo ella? El Dios que ustedes tienen es el que gobierna los cielos y el que tiene control en la tierra de todas las cosas. Si nosotros, hermanos, tuviéramos ese pensamiento, es un pensamiento de fe, no estaríamos angustiados y no estaríamos seguros que nuestro Dios es Dios en los cielos y Dios en la tierra. Dios en los cielos y Dios en mi negocio. Dios en los cielos y Dios en la vida de mis hijos. Dios en los cielos y Dios en mi matrimonio. Dios en los cielos y Dios en mis finanzas. Es Dios en los cielos y en todo lo que está alrededor de mi casa. Sea su nombre glorificado para siempre. Dice, hubo una convicción. La razón de esa convicción es textualmente, dice: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo
Hemos oído sus milagros. ¿Cuántos de los que están aquí han oído los milagros o han sido testigos del poder de Dios? Levante su mano y diga amén. Delante de vosotros cuando saliste de Egipto y lo que habéis hecho a los reyes que se han opuesto a ustedes, a los amorreos que están al otro lado del Jordán, los cuales no los han podido detener, sino que han sido destruidos. Y ella es la que dice: Dios les ha dado la tierra a ustedes. Tenía más fe que los propios judíos. Dios les ha dado la tierra. Dios los sacó con mano poderosa y Dios los va a bendecir. Qué fe tan impresionante. Sea su nombre exaltado. Oye, Dios te rescató no para que vivas en tristeza, en opresión. Oye, Dios te rescató para que tengas una vida, y una vida bendecida, y una vida en abundancia. Y si lo crees, di gloria a Dios. No estoy diciendo que no vamos a pasar problemas. No estoy diciendo que no vamos a pasar crisis. Estoy diciendo que a pesar de que haya crisis, es Dios en los cielos, es Dios en la casa, es Dios en las finanzas, es Dios en la salud, es Señor de señores, es Rey de reyes. Y me emociono y digo: a su nombre gloria. Ha dado lo suficiente a nuestra vida y más allá de lo que nosotros pensamos. Ella, hermano, tenía muy poco conocimiento de las cosas de Dios o de Dios. Podemos decir que era escaso, pero el escaso conocimiento era firme. A lo mejor no somos unos teólogos profundos, a lo mejor no conocemos muchas de las verdades de la Escritura, pero que nuestra fe esté fundada en Él, en el Señor Jesucristo, en su gracia, en su amor, en su misericordia, y saber que nuestro Dios es y seguirá siendo poderoso y que Él está vivo por los siglos de los siglos. Ella, mire qué interesante, ella estaba arriesgando su fe por lo que había creído, porque lo comprometía con la fe de los judíos. El rey de Jericó y los moradores de esa ciudad hubieran dicho: tú eres una traicionera. Ella estaba arriesgándose en el hecho de haber escondido aún hasta los espías. Permítame decirle entonces que nuestra fe tiene que ser en ocasiones demostrada. En días pasados yo me quedé muy sorprendido porque en China iban a demoler un templo cristiano. Iban a cometer una acción, oye, contra el templo como injusta por personas religiosas, y llevaron un cartapilar, y el pastor y la pastora se pararon en el frente del templo para decir: no lo hagan. Yo no sé cuánto dieron eso en el noticiario cristiano. Eso no salió en las notas comunes. Agarraron al pastor y a la pastora con la pala del tractor y lo aventaron en un hoyo y empezaron a echarlos, a enterrarlos vivos. Tal vez algunos decían: bueno, eso es una locura, eso es un suicidio. La realidad que la esposa solamente es la que murió. Y la realidad es que en muchos lugares, muchas personas, hermanos, están sufriendo por causa de la fe. La realidad es que en ocasiones nosotros, hermanos, somos tan sensibles, tan débiles, y ellos están inmaduros, que hay cosas tan mínimas, que no estoy diciendo situaciones que hasta nos hacen que nos alejemos o que nos enfriemos. Estoy diciendo que ella entregó su vida por lo que creía. Y no le estoy diciendo que obre imprudentemente. No le estoy diciendo que sea un mártir de la fe. Si Dios lo escogió para eso, bueno, esa es otra cosa. En alguna ocasión, tal vez algunos de nosotros nos han maltratado, nos han abofeteado, o qué sé yo, han hecho cosas contrarias, o nos han querido tumbar la carpa, o nos han querido quemar la carpa, o han querido quemar este templo, o han querido hacer cosas. Oye, la realidad, permítame decirle que estamos llamados a ser testigos de Él. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que a Rahab, a pesar del poco conocimiento que tenía una fe firme, convincente, una fe que se abrazaba a la gracia de Dios y al poder de Dios. Rahab, cuando se da cuenta de los planes de Dios y viendo la manifestación y la gracia de Dios,
Yo quiero preguntarle, ¿cuántos de los que están aquí han sido testigos del poder de Dios? Levanten su mano y digan amén. Por lo que usted ha visto, por lo que usted ha recibido, yo le invito a que sirva a Dios con todo su corazón. Ahora sí, denle un aplauso a Dios. Dígale amén, Señor. Por lo que usted ha visto, por lo que ha recibido, no se vuelva atrás. Sirva a Dios con alegría y sírvalo con gozo y con gratitud. Dije, sírvalo con gozo y con gratitud. Aleluya. Algunos pueden decir, la mujer fue sabia. Rahab dice que cuando ella les dice dónde esconderse, cómo hacerlo, ella planifica. Yo les voy a decir, salgan por este muro de mi casa, escóndanse en el monte 3 días y después, pero antes de salir ella les dice algo. Le dice, yo les pido a ustedes que tengan misericordia. Y si usted analiza detenidamente, dice, tengan misericordia de mi casa. Rahab no solamente abraza la fe, sino que Rahab apela a la misericordia de Dios. Es ahí la razón, amado. Oiga, hermano y amigo que está aquí, que a pesar de lo que ella era, sabía que Dios era clemente y misericordioso. Apeló a Dios. Dice, yo hice misericordia para con ustedes, pero ahora ustedes tengan misericordia. Y lo primero que ella dice, para mi casa. Vamos, se puede decir que Rahab, hizo un pacto con ellos, pero ellos condicionaron ese pacto. Mira, Rahab, ciertamente Dios nos va a entregar esta ciudad, pero la condición, que todos los de tu casa deberán de estar en el día de la conquista dentro de tu casa. En la ventana por la cual nosotros escapamos, tú vas a colgar un cordón de grana y ese va a ser la señal y esa casa va a ser respetada. Por cierto que cuando llegó el momento de la toma de Jericó, y yo le invito para que usted vea los detalles tan impresionantes, porque la verdad que Jericó fue conquistada a través de una estrategia que Dios le dio. Jericó fue conquistada de manera sobrenatural. Oiga, fíjese qué impresionante. El pasaje dice que los israelitas le dieron vueltas a la ciudad. El último día 7 vueltas. Y luego gritaron. Los muros de Jericó eran de la ciudad amurallada más protegida. Eran impenetrables, eran infranqueables, en otras palabras, nadie podía pasar. Muy bien fundamentados, pero Dios había puesto su mano. El ejército judío encabezado por Josué siguieron las instrucciones perfectamente, y la Biblia dice que gritaron después de la 7ª vuelta, y algunos se atreven a decir que lo que expresaban no está ahí escrito. Algunos decían que gritaron Jehová Shabaot, que significa Él es el Dios de los ejércitos, Él es el que va delante de nosotros, Él es bueno, aleluya, Él es poderoso, Él es el que libra nuestras batallas, Él es el que nos defiende, Él es el varón de guerra, Él es el que no ha perdido ni una sola batalla, Él es el que gobierna la iglesia, Él es el que custodia tu casa. Estoy diciendo, el Rey de Reyes, el hacedor de los cielos y la tierra. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted, hermano, que los muros cayeron? ¿Y dónde le dije que estaba la casa de Rahab? ¿Dónde estaba la casa de Rahab? Mire qué curioso. Se cayó de aquí para allá, se cayó de aquí para allá, y la casa de Rahab está de pie. Usted está de pie por la gracia de Dios. Ay, usted no me entendió. Usted está de pie por la gracia de Dios. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a mí, mas a ti, mas a ti, mas a ti no llegará. Si lo crees, dale gloria a Dios. Rahab alcanzó la misericordia de Dios. Rahab alcanzó la misericordia de Dios. La misericordia está, pegada a la gracia de Dios. Hoy nosotros podemos alcanzar la misericordia
podemos ser guardados de la misma manera y podemos ser salvos solo a través de Jesucristo. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Oye, que el medio de salvación es Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres, oye, en el que podamos ser salvos. Estoy diciendo que en la gracia de Dios se manifestó el poder de Dios. En la gracia de Dios se manifestó el poder de Dios. Aleluya. Todos se cayeron menos la casa de Rahab. Yo no sé si estaban, dice que estaban parte de la familia. Yo no sé cuántos entraron, pero porque creyó, ella y su casa fueron librados de la destrucción. La realidad es que la fe es nuestro escudo. La realidad es que la fe es nuestra defensa. Pero la gracia es nuestra cobertura que está sobre nosotros. Aleluya, sea su nombre glorificado, mis hermanos. Rahab no solamente apeló a la misericordia de Dios, sino que Rahab alcanzó la gracia de Dios. Su fe, sus obras fue lo que la dignificaron para ser aceptada dentro del pueblo de Dios. Cuando ella entró, cuando el pueblo llegó a la tierra prometida, había una que era diferente a las otras mujeres, que había sido sacada, oye, de un lugar de idolatría, de un lugar de perdición. Ella y su familia, y muchos decían: ¿y esta por qué viene? Es que esta alcanzó la gracia de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Ella tenía ahora un nuevo comienzo, una nueva nación, una nueva vida. Oiga, se parece mucho a la historia nuestra. El que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos nuevas expectativas, tenemos nueva vida, tenemos una esperanza en el cielo. Sea su nombre exaltado para siempre. Esa es la gracia de Dios hacia los pecadores por medio de Cristo Jesús. La realidad es que los efectos de la gracia son visibles en la vida de esta mujer. Cuando se hace la gracia presente en la vida de los hombres, nunca te deja en el mismo lugar. Oye, siempre te saca de lo viejo y te lleva a lo nuevo. La gracia te cambia de lugar. Ella vivía en los muros de Jericó y ahora ella era propietaria en la tierra prometida. Dios lo sacó de un lugar estrecho y lo llevó a un lugar de amplitud. Dios lo sacó de una ciudad maldecida y Dios la llevó a una tierra prometida. Dios nos sacó de diferentes extractos y pensamientos. Oye, y Dios nos ha posicionado y nos ha bendecido. ¿Qué estoy diciendo? Inconcebible es su gracia. Le cambió de lugar, le cambió de relaciones personales. La gracia de Dios, porque estoy hablando de los efectos. La gracia de Dios. Oye, la realidad es que Rahab antes se relacionaba con clientes, con hombres, oye, con gente impía, con gente tóxica, pero ahora la gracia de Dios la llevaba a relacionarse con el pueblo de Dios. Si estamos aquí es porque Dios ha hecho algo. Somos libres, somos salvos por medio de Jesucristo y estamos en medio de su pueblo por su gracia. Sea su nombre exaltado. Cambió no solamente sus relaciones personales. Y hablando de eso, la realidad es que nosotros debemos de examinar con quién nos relacionamos. No solamente cambió las relaciones personales con los que trataba, porque muchos hay veces estamos tan enquistados en relaciones tóxicas con amigos, novios o con padres y con madres que no nos favorecen. No estoy diciendo que sea antisocial, pero la realidad es que algunos están tan vinculados que son seducidos y atraídos al mundo y no son esas personas influenciadas por la fe que usted tiene. No solamente hubo cambio de relaciones personales, sino hubo cambio de trabajos. Miserable, un trabajo miserable, reprobado a un trabajo digno. Ella era una prostituta que no tenía herencia y ahora tenía herencia y tuvo parte en la heredad. Hace años atrás, una persona que había pasado por una serie de problemas económicos, hermanos, estaba muy desesperado porque no tenía trabajo.
Anduvo metiendo solicitudes en varios lugares. Nadie le llamó, solamente le hablaron de un lugar donde la realidad es que su testimonio iba a estar muy comprometido. Y hay veces llegan a uno y le preguntan: pastor, ¿qué hago? Si uno le dijera: oiga, no acepte ese trabajo, van a decir: ¿y quién va a mantener a mis hijos? Hay cosas que son dignas, hay cosas que tienen buen nombre, pero hay cosas que son ilícitas. Yo le decía: ¿qué le contesto al hermano? Lo único que yo le dije a él, le dije: ¿sabe qué, hermano? Dios tiene cosas mejores para usted, pero la decisión la tiene usted. Le dije: vamos a orar y vamos a esperar que Dios lo bendiga con un trabajo que usted necesita. Él tenía cierta experiencia en un ramo, lo mandaron llamar de una empresa, lo hicieron gerente de la empresa, después tenía su propia. Pensé para mí: si él sigue enganchado en relaciones, oye, en trabajos dudosos, nunca iba a salir de donde mismo. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Rahab cambió de profesión, cambió de trabajo, cambió de ambiente. Era un ambiente pecaminoso y ella empezó a experimentar la nueva vida. Empezó a disfrutar, oye, la libertad. Empezó a disfrutar el no ser señalado. Empezó a disfrutar los beneficios que da el Señor. Me atrevo a decir más, cambió hasta de personalidad. Yo decía hace un momento que en el lugar donde yo crecí había una señora que era triste, era una persona encerrada, que no se relacionaba. Tengo la impresión de que esta mujer había sido menospreciada, abusada y tenía una baja estima. Oye, pero después de lo que sucede con ella, es considerada una mujer valiente, es una mujer que es dignificada y es una mujer que es aceptada. Eso es lo que hace la gracia de Dios con los que somos indignos. Nos levanta, nos bendice, nos da un nuevo nombre. Es más, esta mujer cambió hasta de nacionalidad. Ya no sería más de los moradores de Jericó. Tenía los derechos de esa nueva nación y tenía los privilegios de los judíos. La gracia de Dios había alcanzado su vida. Su pasado había quedado ahí, pero tal vez existía en su mente y en su corazón como mujer: ¿quién podrá poner sus ojos de mí? ¿Quién me podrá tomar como esposa porque no soy virgen, porque soy extranjera, porque no tengo futuro y porque fui prostituta? ¿Que acaso alguien en esta nueva vida que estoy teniendo podrá podrá poner sus ojos en mí? Te voy a decir algo. La Biblia habla, dice que un varón judío de la tribu de Judá que se llamaba Salomón, no el rey Salomón, dice que la tomó como esposa, la honró como mujer, haciéndola su esposa. Qué impresionante es esto. Aquel hombre no la vio con los defectos y las fallas del pasado. Ay, ¿cuántos casados están aquí? Levante la mano los casados, agárrela, eso es para usted. No la vio con las fallas y los defectos que ella tuvo en el pasado. Y oye, la vio como una mujer que había sido perdonada y que estaba teniendo una nueva vida. Si los matrimonios entendiéramos lo que es la gracia de Dios, entonces nos perdonábamos, entonces nos amábamos de una manera más profunda, entonces no estaríamos recordando los errores, entonces no teníamos los problemas que tenemos. Pero lo que más me impresiona, hermanos, y esto es impresionante, Salomón la tomó. La realidad es que ella ahora sí que se casó y tuvo un hijo que se llamó Boz. Oye, y de Boz vino Obed, y después vino alguien que usted conoce mucho, vino Isaí, el papá de David. Y después de David, después de Isaí vino el rey David, y después Salomón, y después de David y después de Salomón vino Cristo. No sé si me entendió lo que le estoy diciendo. Una cosa, hermanos, es perdonar o tolerar a alguien, pero otra es que sea parte de mi familia.
había una línea genealógica que se le conoce como la línea mesiánica, que se registra por pueblos, y la realidad es que Cristo tenía, y por eso se le conoce, tenía que ser de la tribu de Judá, y por eso se le conoce como el león de la tribu de Judá. Pero lo impresionante, eso es lo impresionante, es que esta mujer era como la bisabuela o la abuela de David, y David era el bisabuelo, el tatarabuelo de Jesús. En otras palabras, aquella mujer que había sido pecadora, aquella mujer, cuando tú lees Mateo capítulo 1 versículo 5, versículo 6, encuentras en la genealogía de Cristo la historia de esta mujer. Esto es impresionante. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el alcance? Y yo le decía, una cosa es perdonar, una cosa es tolerar a alguien, pero otra cosa es hacerla parte del linaje de mi familia y aceptarla. Quisiera decirle que no solo la rescató el Señor, que no solo la hizo, la perdonó, sino que la posicionó en la genealogía de donde había de venir el Cristo. Y lo que me gusta de la Biblia, hermanos, es la claridad. A lo mejor si hubiera sido otro libro, hubieran borrado del librito a Rahab y hubieran dicho, no, esa no, porque tiene mala fama. La realidad, hermanos, la realidad, cuando yo he estado hablando acerca de estos temas, no estoy dando licencia para que la gente peque, sino para tener una clara conciencia de lo que es la gracia de Dios. La realidad es que Cristo nos hace partícipes de su mesa. La Biblia dice que estamos en Él y que estamos sentados juntamente con Él. Y va a llegar un día donde la iglesia, hermanos, no habrá una mesa de estas, sino habrá una mesa más excelente que se llama las bodas del Cordero. Y ahí Él se sentará con su iglesia. Él levanta del polvo al pobre y al hombre del muladar, y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Sabe? Algún día sé que voy a estar sentado en ese lugar por la gracia de Dios, y a mi lado a lo mejor le va a tocar a José Holguín, un cholo perdido de California, perdóname, José. Y a lo mejor de este lado le iba a tocar a un asaltabancos que se encontró con Cristo y lo salvó y lo perdonó. Y a lo mejor en la otra silla pudiera ser que esté Rahab, y yo le voy a decir, alcanzamos la gracia. Estamos aquí por gracia. Y muchos wow. Hoy veo yo su gracia es hermosa. Muchos conocen el concepto, pero no conocen la esencia. Muchos pensamos que son por nuestras obras de justicia, porque trabajo mucho, y qué bueno que trabajamos, pero he entendido que es por gracia, mis hermanos. Yo no sé cuántos más, si tú has creído en Cristo y lo has recibido y lo has hecho Señor de tu vida, entonces tú tendrás un lugar en su mesa.